dan pensión completa, o sea que está bien. No, está en el hospital y está muy bien, gracias a Dios. Las cosas van como Dios quiere que vayan. Está sucediendo todo como Dios quiere que suceda, ni más ni menos. Así va a ser, así es con los hijos de Dios. Las cosas suceden como Dios quiere que sucedan, nada más. El diablo no tiene ninguna autoridad ni ningún dominio sobre ninguno de los hijos de Dios. Ninguna. Y sobre eso vamos a hablar esta mañana. Ya comenté algo hace un par de semanas, pero sobre eso quiero hablar esta mañana. Quiero meternos un poquito más a fondo para que descubramos lo que nos corresponde, lo que Satanás ya no puede hacer, que lo tengamos claro, que lo veamos. Mirad, no podemos ser cristianos que, como dice Santiago, que seamos como las olas del mar. Vamos arriba y abajo y un día estamos súper emocionados porque hay una iglesia llena, hay unas alabanzas fantásticas y sales a la calle y el primer problema te hunde y estás como si no fueses nada. Estar en la iglesia proclamando el nombre del Señor y ni siquiera te lo crees, porque si te lo crees, saldrías a la calle con un poder que nada se sublevaría a ti, nada, pero no es así. Proclamamos el nombre del Señor y luego en las dificultades, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa... Somos hijos de Dios, tenemos autoridad en nuestro Señor. Mirad, aunque ya lo comenté un poquito, pero quiero otra vez empezar desde el principio. Vamos a leer en Génesis, el capítulo 3. Quiero desarrollarlo un poquito más para que lo entendamos y para que lo comprendamos. Y para que tomemos nuestro lugar, que es muy importante, que tomemos nuestro lugar y que dejemos de jugar. Que no juguemos a la religión, que no juguemos a venir a la iglesia sin más, que sepamos quiénes somos, lo que nos corresponde. Y en cuanto a eso, actuemos. Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que el Jehová había hecho, y dijo a la mujer, la serpiente dijo a la mujer: con que el Señor ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Fíjate, ya empezaba, fíjate, esa astuta ya empezaba a liar. No comáis de ningún árbol. Y la mujer dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Del que no podemos comer es del que está en el medio del huerto, ha dicho el Señor. De ese ni lo toquéis, para que no muráis. Fijaos si es importante ni siquiera tocar. Lo que Dios ha prohibido tocar y ha condenado, eso ni siquiera lo toquéis. No que lo probéis, sino que ni lo toquéis. Porque entonces moriréis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe el Señor que el día que coméis de él, se abrirán los ojos y veréis semejantes al Señor, conocedores del bien y del mal. Es decir, que si coméis de ese fruto, vais a ser como Dios. Vais a ver exactamente igual que Él. Y vais a conocer todas las cosas como las conoce Dios. Vendiéndole a Eva como cuando te vienen a vender una línea de teléfono, que es la mejor de las mejores. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya había picado el anzuelo. Ya ha dicho: sí, creo que Vodafone me ofrece mucho mejor que estos otros. Dice: y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido que estaba con ella, Y Adán comió.
Entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Fíjate, esto es un detalle importante. Ellos no sabían que estaban desnudos. Es decir, ellos no sabían un montón de cosas que no tenían que saber, porque Dios no quería que las supieran. Dios solo quería que ellos estuviesen en su huerto, cuidándolo, teniendo comunión con Dios y sin meterse en ningún problema. Había muchas cosas que para que eso no sucediera, Dios no quería que ellos vieran. Por eso no tenían que comer de ese árbol. Pero Satanás, que era astuto, les engañó. Y sí, comieron. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y se cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones para sí mismo. Y oyeron el sonido del Señor paseando por el huerto a la brisa del día, como hacía el Señor, que bajaba a visitar a Adán y a Eva para tener comunión con ellos. Y al oírlo, se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Fíjate, en el momento en que tú sabes que algo ya no va bien, lo primero que haces es esconderte. ¿Por qué te escondes? Ya tienes conciencia. Tienes conciencia de que algo no va bien, ¿eh? Lo primero que tuvieron Adán y Eva cuando comieron de ese fruto es conciencia de pecado. Ya sabían que algo no iba bien y por esa razón se esconden. O sea que el fruto tenía más problemas de los que parecía, cosa que Satanás no les dijo. Dice, pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo. O sea, todas las tardes el Señor bajaba y estaba con Adán y con Eva y era maravilloso. Y en esta tarde oyes su sonido y tienes miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿Tú por qué sabes que tienes que tener miedo? Si nunca lo has tenido, ¿de qué sabes que tienes miedo? Eso fue lo que se consiguió de comer ese fruto, el darte una sensación de miedo. No era tan bueno el fruto como Satanás decía, ¿eh? Dice, y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? El Señor sabía que comió. La pregunta es una pregunta retórica, ya lo sabe él. Dijo el hombre, la mujer que me pusiste conmigo. Fíjate, ¿eh? Desde el primer hombre ya estaban echándole la culpa a la mujer. No te creas que eso con el paso del tiempo se fue aprendiendo. No. El primer hombre dijo, vamos a ver, si yo no tengo nada que ver, si ha sido ella. La mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo el Señor a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Pero la culpa no es mía, la culpa es de Adán, que le pusiste por cabeza y no ha hecho nada de nada. También lo podía haber contestado. Entonces dijo el Señor a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente, y él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. La tierra está maldita desde aquel día. No hay generadores eólicos que la vayan a salvar. No hay coches eléctricos que vayan a dejar de contaminarla y salvarla. La tierra está maldita desde ese día. Todos estos intentos del hombre son absurdos y vanos. No sirven para nada. Todo esto, que sepáis que siempre es con un propósito, porque todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito.
y el hombre no puede cambiar nada. Todo sigue el propósito que Dios ha indicado. Dice, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán perdió la autoridad que tenía sobre todas las cosas desde ese momento y perdió la bendición que venía de la mano de la autoridad. ¿Cuándo tuvo Adán autoridad? Porque si aquí vemos que lo perdió, ¿cuándo tuvo Adán autoridad? Mirad, en Génesis 1, a mí me gusta descubrir las cosas por qué son, para qué son, cómo son, por qué se han hecho así y cuál es el fin de todo. En Génesis 1, el versículo 26, dice: entonces dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Otra palabra es, tengan autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado, sobre toda la tierra. El hombre tenía autoridad sobre toda la tierra. 26. Y creó el Señor al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Luego el Señor los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, porque tenéis autoridad. Dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. En ese momento Dios fue cuando le dio autoridad al hombre sobre todas las cosas. Y como sucede siempre, Satanás, que es mentiroso, como se nos enseña en la palabra del sembrador, lo primero que hace Satanás es venir a quitar esa palabra. Lo primero que hizo Satanás, que quiso hacer, fue venir a quitarle al hombre esa idea, esa autoridad. Por eso lo que hizo fue, adoptando la forma de serpiente, engañar a Eva, hacer comer del árbol y hacerle perder la autoridad. Esa es la obra de Satanás. Engañar, mentir y hacerte caer para que tú pierdas lo que te corresponde. ¿Lo entiendes? Esa es la obra de Satanás. Satanás no tiene poder sobre nada. Es engañador. Pero si te engaña y tú cedes, eres tú el que le das el poder a Satanás. En aquel momento, la autoridad de Adán pasó a Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que él es el príncipe de este mundo. Dice, ¿cuándo la perdió? Cuando comió del árbol del bien y del mal. Cuando le dijo, no moriréis. No se estaba refiriendo a que iba a morir como su cuerpo, no iban a morir. No, la muerte era una muerte espiritual. Era una muerte que se separarían, en ese momento se separarían de Dios. Andarían por su propia cuenta, separados de Dios. Antes eran uno con Dios, un mismo espíritu, y al comer de ese fruto se le abrieron los ojos y fueron separados de Dios. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ya no eran uno con Dios, ya estaban separados de Él. Y al separarse de Dios,
tienes muerte. Porque el que da vida es el Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice que el Espíritu es el que da vida. Al no tener el Espíritu de Dios, al perder el Espíritu de Dios, tuvo muerte. Y vagó por el mundo en muerte. Y tuvo que hacer todo lo que Dios le había dicho que tendría por haber perdido esa conexión. La tierra fue maldita, tuvo que trabajar, tuvo que sudar, tuvo que hacer de todo por causa de ese pecado. Ahí fue la separación, la comunión que teníamos con el Señor. Y ahí fue la pérdida de la autoridad que teníamos sobre todas las cosas. Pero si os fijáis, esa autoridad que tenía Adán, la tenía cuando estaba en unión con Dios. Cuando la perdió ya no tenía autoridad sobre nada. Y la autoridad la tenía Satanás. Entonces ya no podía mandar a nada, porque no tenía autoridad. Ya nada se le sometía, porque no tenía autoridad. Y las cosas solo venían de mal en peor, por no tener autoridad, por no poder gobernar. ¿A quién se le dio la autoridad de Adán? Lo acabamos de decir, a Satanás. Satanás es mentiroso. Y su labor es mentir y engañar. Lo que hizo fue despojar al ser humano del poder y autoridad que tenían en el Señor. Juan 8:44. Ahí Jesús dice, hablándole a los fariseos, Juan 8. Dice, le decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué le decía Jesús esto a los fariseos? Yo creo que le decía esto a los fariseos única y exclusivamente porque ellos no obedecían la voz de Dios, porque no habían creído en Él. Y si no obedecían a Dios, estaban obedeciendo al diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio. Homicida desde el principio. ¿Por qué homicida desde el principio? Bueno, muy sencillo. ¿No dice que él engañó a Adán y a Eva y por comer de ese árbol murieron? Por eso es homicida desde el principio. Por su culpa, Adán y Eva murieron. Por eso es homicida desde el principio. Y esa es su labor. Robar, matar y destruir. Esa es la labor del diablo. Y él tiene dominio sobre esta tierra para hacerlo, porque se lo dio a Adán y ya no tenía autoridad, la tenía Satanás. Mira, hay una cosa que me llamó la atención y quería buscarlo. ¿Cómo es que Satanás apareció en este mundo? Y buscando un poco, en Apocalipsis 12, vamos a leerlo porque es curioso. Yo con estas cosas no solía leerlas. El libro de Apocalipsis lo tengo siempre un poco ahí. Un día me meteré de lleno con él. En Apocalipsis 12 dice, estaban en el cielo Satanás y los ángeles. Dice, estalló, en el versículo 7, estalló una batalla en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. El dragón era Satanás. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás. Ahí lo tenéis. Fue llamado el dragón
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A la tierra vino Satanás con todos sus demonios. Y Adán le dio autoridad a Satanás. La película cada vez se está poniendo peor. Ahora está Satanás aquí, con todos sus demonios, y encima tienen autoridad, porque le engañaron a Eva, y por medio de Eva engañaron a Satanás, y por medio de a Adán, y por medio de Adán tomaron autoridad. Y ahora en esa autoridad, Satanás engaña, mata, roba, trae enfermedades, hace absolutamente de todo con todo el mundo como quiere y como le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene derecho. Él está en este mundo como príncipe y además es así. Y si vemos, por ejemplo, en Lucas 4, si no me equivoco, es Lucas 4. Lucas 4, el versículo 5 dice, es cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, dice, y elevándolo le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad. Y le dijo el diablo a Jesús, toda esta potestad, todos estos reinos de la tierra y su gloria te daré. ¿Qué sigue diciendo? Pues a mí me ha sido entregada y al que quiero se la doy. Jesús no se lo rebatió, lo cual te da a entender que así ha sido. Todo ha sido entregado a Satanás. Todos los reinos de este mundo han sido entregados a Satanás. Y al que él quiere, se lo da. Él es el que mueve las cosas en el mundo, los gobiernos que van y vienen, los gobiernos que de pronto se levantan y aniquilan a una población entera. Eso es Satanás el que hace esas cosas. Mueve a las personas, igual que movió a la serpiente para engañar a Eva, mueve a las personas engañándolas, diciéndoles todas las cosas que les va a dar y haciendo la obra que él quiere hacer. Y mata gente, trae enfermedades, desplazamientos de gente de un país a otro país, pobreza, absolutamente de todo. ¿Por qué? Es su labor, es homicida. Y en la tierra tiene autoridad y lo puede hacer. Y lo hace. Todos estos males que ocurren, ¿de quién son la culpa? De Satanás. Todo esto mal es de Satanás, todo. ¿Qué dice Primera de Juan, el capítulo 5? El versículo 19. Es una pequeña nota más por si a alguno le queda alguna duda. Primera de Juan 5, el versículo 19. ¿Lo tenéis? Primera de Juan 5, el versículo 19 dice, sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Lo digo por si alguno todavía cree que yendo delante de las grandes autoridades se puede conseguir algo bueno de este mundo. Pequeño detalle, es mi opinión. Habrá gente que pensará de otra manera, pero es mi opinión. Si los reyes son del diablo, ¿por qué le pides cosas al diablo? Pídesela a Dios, es así de sencillo. Dice, por eso era necesario un nuevo plan de salvación y de restitución del poder que el hombre tenía con Dios. ¿Y cuál fue ese nuevo plan de salvación? Para quitarle ese dominio a Satanás.
Ese plan de salvación es que nuestro Dios mandase a su querido Hijo Jesucristo a morir a la cruz por nosotros. Ese era el plan de salvación. ¿Por qué? Porque la única manera de poder rescatarnos de la muerte es hacer un cambio y que alguien pague por nosotros. ¿Eso lo entendemos? Eso lo entendemos. Si yo voy a una cárcel en Estados Unidos, que hay muchas que son así, y una persona está condenada a pena de muerte, si yo me cambio por él, esa persona ya no tiene que ir. Voy yo por él. ¿Lo haces tú? ¿Lo quieres hacer tú? ¿Por un asesino voy a cambiarme yo? Esta persona salió con el coche y arrolló a 3 personas que están muertas. ¿Quieres que yo me cambie por esa persona? Esa persona que arrolló a esas 3 personas fue guiada por Satanás para arrollar a esas 3 personas. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis ahora mejor? Toda persona que hace un mal no la hace por sí misma, sino por aquel por el que es guiado. ¿Lo entiendes? Pero una persona que está muerta porque ha perdido la comunión con el Señor, ya no tiene el Espíritu de Dios, están sin espíritu, muertos, como dice Pablo, en delitos y pecados, esa persona no puede hacer ningún bien. Lo único que hace es las obras de Satanás, que es el rey de este mundo. Una persona que tú ves y dices, ¡qué mala es esa persona! Esa persona que es mala no es ella, sino Satanás que gobierna a través de ella. ¿Lo entiendes? Por eso Jesús vino a salvar a todas estas personas que Satanás y sus secuaces engañaban y hacían morir, porque te recuerdo que Satanás no puede hacer nada en esta tierra, es el hombre el que puede hacerlo, pero Satanás te engaña y tú lo haces. Y todo acto tiene consecuencia en esta tierra. En esta tierra todo acto tiene consecuencia. Así que si una persona ha matado, va a la cárcel. Y en algunos estados, como en Estados Unidos, tiene pena de muerte y va a la silla eléctrica. Y Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, a librarnos de esa posición que nos tocaba por ser raza caída por medio de Adán. Y Él pagó por nosotros, pero Él hizo algo tremendo y maravilloso. No solamente Él pagó por nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando murió, bajó al infierno y Él tuvo allí una pelea con Satanás. Mira, todo el plan de Dios para que Jesús muriese en la cruz es un plan perfecto. Algunos parece que quieren intentar decir que si los judíos hubiesen creído, Jesús no tenía que haber muerto. Si Jesús no hubiese muerto, tú no estarías aquí hoy. ¿Lo entendemos lo que quiero decir? El plan de Dios es perfecto, no puedes cambiarlo. Hay cosas que te gustaría que no hubieran sucedido, pero tienen que ser así. Si no, nosotros no seríamos salvos. No habríamos resucitado con Cristo, no estaríamos sentados a la diestra del Padre. Jesús murió porque Satanás engañó a todo el mundo y les cegó los ojos y llevaron a Jesús a la cruz y allí murió Jesús. Pero esa era la obra que quería hacer. Eso fue lo que le salió mal a Satanás. Esa es la obra que quería hacer Jesús. Bajó a los infiernos. Y mira lo que dice en Apocalipsis 1. No he apuntado al versículo.
Dice el 18. El 17 dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando Juan de una visión. Dice, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vive, aunque estuve muerto. El que vive, aunque estuve muerto, porque Jesús en verdad murió en aquella cruz. Y cuando murió, bajó al infierno. Dice, he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, cuando Jesús bajó al infierno, venció a Satanás, le quitó las llaves de la muerte y del Hades, y salió de allí victorioso. ¿Saben lo que significa quitarle las llaves de la muerte? Satanás ya no tiene derecho sobre ti de cuándo tienes que morir. Ese derecho le tiene Jesús, le tiene Dios, porque Él es el que tiene las llaves de la muerte. No las tiene Satanás. ¿Lo entiendes? Nadie tiene ya derecho sobre ti. Satanás ya no puede, porque Jesús se lo ha quitado. Ahora el derecho le tiene Dios. Nada más. Nada más. Nosotros no nos vamos de aquí hasta que Dios no lo decida. Y te aseguro que Dios no quiere que nosotros muramos por una enfermedad, por un atropello, por cualquier problema. No, Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Nos dio vida y vida juntamente con Cristo. Una larga vida, una buena vida, que es lo que quiere Dios para nosotros. Él tiene las llaves. Yo no voy a morir por un enredo falso de Satanás, no, porque Él tiene las llaves de mi vida. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha perdido autoridad Satanás? Si ya no tiene las llaves, ya no tiene autoridad. Ha perdido la autoridad. ¿De qué sirvió entonces el sacrificio de Jesús en la cruz? Entre otras cosas, para quitarle a Satanás la autoridad que tenía sobre el ser humano. Él ya no puede gobernar. ¿Sobre quién? Sobre todos aquellos que hemos creído en Él. Los que hemos creído que esa muerte tiene un valor poderoso. Los que hemos creído en su resurrección, en esos no puede Satanás venir a tocarnos. No puede hacernos nada. Y esa autoridad, Jesús la ha vuelto a conseguir para ti y para mí. ¿Por qué? Porque hemos recuperado la comunión con el Padre por medio de su Espíritu, que ha venido a morar en nosotros. Y ahora que tenemos esa comunión, tenemos esa autoridad de nuevo, delegado otra vez en nosotros. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu. Es decir, que ahora si Satanás viene sobre ti con cualquier chisme, porque son chismes, en el nombre de Jesús, nosotros podemos hacerle frente, porque es en el nombre de Jesús en el que podemos echar a Satanás de encima. Hay un detalle que estaba leyendo cuando comentaba esto, que buscándolo me llamó la atención, porque cuando dice el apóstol Pedro que Satanás anda buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Es un detalle muy gracioso porque ahora leyéndolo todo y viendo todo el cuadro completo, te das cuenta que cuando Satanás cayó en tierra, con sus secuaces, dominaban la tierra, buscando a quien. Y hay un versículo que lo leí en otra predicación que está en el libro de Job. Está en el libro de Job. Me gustaría leerlo solamente como detalle, porque como que todo te hace cuadrarlo un poquito más. No sé dónde lo he puesto, pero bueno, sé que era Job el capítulo 1. Job está antes de los Salmos.
Sí, Job capítulo 1, el versículo 7. Dice que llegado el día en que los hijos de Dios se presentaban ante el Señor, vino también con ellos el acusador, Satanás. Y el Señor preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió al Señor y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Ajá, porque era su dominio. De rodear la tierra y andar por ella, buscando como león rugiente a quien devorar. Esa era la misión de Satanás. Pilló a Job, pilló a Eva, y pilla a muchas personas y las engaña. Y hoy día, Satanás sigue haciendo lo mismo, porque es su misión en esta tierra. Y hermano, mientras tú y yo estemos en esta tierra, Satanás va a seguir queriendo devorar y pillarte y sacarte de tu lugar en Cristo y hacerte vivir como un arrastrado en este mundo como si no tuvieras Dios. Pero Jesús, que ya le quitó la autoridad y nos la ha vuelto a dar, es el que te dice que te levantes con esa autoridad que yo te he dado y reprendas al maligno. Él no puede estar por encima de ti, porque ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús lo ha conseguido para nosotros. No tiene poder sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros. Esta mañana venía con el coche y en una rotonda hay 4 semáforos que van saliendo. Y cuando he dado la vuelta a la rotonda, de pronto he visto que de una de las calles venían 6 coches a la vez. Y me he quedado un poco así como para irme. Y he dicho, un momento. Estoy en la rotonda, tengo autoridad. Y he ido más despacito. Y los coches han tenido que frenarse. ¡Anda! No tienen autoridad, como no la tiene Satanás. Se tiene que parar, porque no tiene autoridad sobre ti. ¡Anda! ¿No habías caído en ello? Él ya no puede venir a tu vida con una enfermedad, ni con pobreza, ni con un problema, porque no tiene autoridad. La tenemos nosotros. Nosotros tenemos la autoridad ahora. Despierta. A mí me parece que es tan necesario entender esto. Nosotros tenemos la autoridad, porque Cristo la ha conseguido para nosotros. Eso es poderoso. Ahora nadie puede venir ante ti. No escuches la tormenta como hicieron los apóstoles. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Calla y enmudece. Tú no puedes hacer nada aquí. Aleluya, aleluya. Esto tenemos que despertar. En esto tenemos que despertar. Él no puede hacer nada con nosotros. Nada, nada. Y teniendo esto con nosotros, hay un versículo que quiero leer para terminar, que está en Marcos. Una vez que Jesús había resucitado y se había levantado, fue a visitarles. Marcos, el capítulo 16. Dice, Marcos 16, del 14 al 18. Marcos, me he confundido. No me he confundido. Lo que pasa es que mi Biblia... No es eso. ¿Me dejáis una Biblia? Es que mi Biblia omite esta parte y no viene. Son traducciones, unas traducciones de una manera, de otra, y en esta concreto vienen todos los versículos, pero quedan omitidos. Y esto no hay que omitirlo, porque esto es... El hombre entra, trajina, toca, en fin. He dicho bien, el 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad y dureza de corazón.
Eso es un poco como estoy diciendo yo esta mañana. Despertad, despertad, despertemos, despertemos. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo. Y mira, cuando Jesús dice, vayan, te está dando autoridad. Por eso te dice, ve, en mi nombre, ve, te doy autoridad, ve. ¿Y qué es lo que dice? En mi nombre, dice, y estas señales seguirán. Un poquito más atrás. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es que está condenado el que no cree. Es que está condenado el que no cree. Porque está bajo el maligno y su fin es la muerte eterna. El que no cree en nuestro Señor Jesucristo tiene muerte eterna. Tiene enfermedades, tiene pobreza, calamidades, situaciones difíciles. Si tú quieres ir a la gente de la calle y hacerles ver que el Señor Jesucristo es necesario por estas razones. Porque si están viendo que alrededor suyo sus familiares se mueren y tienen problemas diarios y tienen tal, el único que puede resolver todo eso es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede resolverlo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en la obra que ha hecho Jesús. Y los que van con esa autoridad, los que se han dado cuenta que tienen autoridad del Señor, que no tiene que venir el enemigo contra ellos, los que tienen esa autoridad, dice, los que creen, dice, en mi nombre, ¿qué es lo primero que dice en mi nombre? Echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque son ellos los que vienen a robar, a matar y a destruir. Ellos, los demonios, es su fin, es su labor en esta tierra, matar, robar y destruir. Por eso son a los primeros a los que hay que echar de esta tierra, fuera de las vidas de las personas, fuera los demonios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. No te tienes que preocupar porque te den algo que esté mal o envenenado. No te tienes que preocupar porque alguien quiera engañarte o atrapar tu pie en lazo, como dice el salmista. No, tú no te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque los que creen en su nombre no van a tener ningún problema. Aunque tú pises el lazo del enemigo y quiera atarte, no puede, porque tú estás en Cristo. Eso es una bendición. Tú puedes ir por la vida sin temor a fallar. Puedes hacer las cosas sin temor a fallar, porque no va a pasar nada. La gente vive desconfiada. La gente vive, no, porque si hago esto, igual luego me pillan. No, es mejor no hacer esto por si acaso. Viven desconfiados, pero tú y yo podemos hacerlo, aunque nos quieran engañar, porque dice que aunque bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño alguno. Eso es tremendo. O sea que si tú te equivocas sin conocimiento y haces algo que no estaba bien, a ti no te va a pasar nada. Si lo haces a conocimiento, sí. Tú ya sabes lo que no tienes que hacer. Pero si lo haces sin conocimiento y quieren engañarte, tranquilos. No sufrirán daño alguno. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Y todo esto cómo? ¿Cómo? Con la autoridad que Jesús nos ha devuelto. En su nombre haremos todas estas cosas. Hermano, tenemos autoridad. No vivas como si no la tuvieras. No vivas como un triste y penoso ser humano. Está lloviendo, en mi fábrica han echado a 30, el 31 soy yo, y luego a ver cómo hago esto, y a ver cómo pago tal, y a ver... Pero vamos a ver.
¿Qué manera de hablar es esa? ¿Una persona con autoridad habla así? Una persona con autoridad ni siquiera habla, se planta allí firme, sabiendo quién es y dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esos son los que han creído en el Señor, los que tienen autoridad, los que enfrentarán cualquier demonio y lo echarán sin ningún problema. Pero tú tienes que saber quién eres y la autoridad que tienes en Cristo, lo que Él ha conseguido por nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar con autoridad, sabiendo quiénes somos y lo que tenemos en nuestro Señor, que es maravilloso. Y cuando acabemos con una sonrisa, sabiendo que todo nos es dado y que hemos recuperado todo. Lo que Satanás robó a Adán y a Eva en el huerto, aquella maravilla donde ellos podían ir y venir y comer y disfrutar y tener abundancia, todo eso lo hemos recuperado por la autoridad de Jesús. Ahora le vamos a mirar al diablo y le vamos a decir, ven para acá. Todo lo que me has quitado de mí, de mi vida, de mis amigos, de mi familia, me lo vas a devolver. Porque es mío. Es mío. Mis hijos, mi salud, mi prosperidad económica también, me lo vas a devolver porque es mío. Y Jesús te ha vencido, ya no tienes autoridad sobre ello. Ahora es mío gracias a mi Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana porque esa obra maravillosa que hiciste desde principio hasta fin fue perfecta en todo. Y esa es la obra maravillosa que ahora nos da el estar sentados contigo a tu diestra. El estar bien como tú querías que estuviéramos desde un principio. El recuperar todo aquello que el Satanás ha querido quitarnos por engaño. Pero gracias a esa obra maravillosa, tú nos has vuelto a dar, Señor Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos por esta verdad. Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a asimilarlo, a entenderlo, a practicarlo, a vivir con ello, que es así. Y es así, porque tú lo has hecho posible. Y eso no lo puede cambiar nadie en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción para terminar.